tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, patojos. Buenas tardes cada uno de ustedes. Pues me da gusto nuevamente estar aquí compartiéndoles, ¿verdad? El curso que vamos a ver el día de hoy. Contigo, Díaz Mangardi, ¿cuántos hay? Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene...? Sí, que aquí mi compañero Guriel. Inge, aquí somos 3. Aquí somos 3. Aquí somos 2, Inge. Inge, aquí somos 6. 2. Jason, contigo, ¿por qué tantos son 6? Jason, Sí. Pablo. Bueno, pues buenas tardes. Espero que hayan tenido una bonita mañana cada uno de ustedes en sus prácticas. Hemos estado hablando de varios temas, ¿verdad? Dimos inicio prácticamente a la historia de cómo fueron los cultivos, cómo se empezó a originar prácticamente el suelo, ¿verdad? Que es lo más necesario en cuanto a los cultivos. El día de hoy pues ya vamos a dar inicio a nuestro primer cultivo, patojos. A ver, ¿quién se recuerda cuál es nuestro primer cultivo? ¿Cuál es nuestro primer cultivo de exportación que vamos a estar viendo? Café. Muy bien, muy bien, muy bien. Café. ¿Sí, dime? ¿No? Bueno. ¿Hay algún patojo aquí ustedes presentes de que no le guste o no tome café o porque pues por X o Y razón, ¿verdad? No pueda tomar, no puede consumir el café? ¿Alguno? Pues no, ¿verdad? Tengo entendido de que todos hemos consumido más algo de café, ¿verdad? Ya sea un pastel, ya sea un chocolate. No sé, Rocker, Guterres, ¿quieres decir algo? Hay varios derivados, ¿verdad? Ustedes sabrán los derivados del café. Les voy a robar bastante, patojos, de que se tomen en cuenta su micrófono. Cualquier cosa, pues que sí, obvio, les voy a preguntar, pues a él les encargo el micrófono, pero mientras tanto, por favor, manténganlo apagado, se los voy a agradecer bastante. Entonces, como les comentaba la historia, pues, o sea, el gusto, más que todo el gusto por el café. Hay algunos, pues, que sí consumen bastante café del día, es como que eso ya está ahí, ¿verdad? Ya es parte de la alimentación, el consumo del café. Hay unos, pues, que
va variando el consumo del café en cualquier momento. En cualquier momento lo podemos tomar. Ustedes mismos se dieron cuenta cuando fuimos a la gira, ¿verdad, de Ana Café? Se consumía, ¿verdad? Se consumía ya sea frío o caliente. Pero como les digo, en cualquier momento se puede disfrutar, degustar de una taza de café, ya sean sus diferentes presentaciones. Como sabemos todos, pues los compañeros que están acá presentes tienen conocimiento y algunos compañeros pues tienen cultivado café, tienen experiencia, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso del café? Más algunos no. Como les comenté el cuatrimestre pasado, yo de mi parte no conocía todo el proceso, pues, pero más no tenía esa práctica con respecto a la cosecha, ¿verdad? O sea, ir a cosechar el fruto, la cereza. Yo no sabía cómo se hacía todo este proceso, pero es interesante, Pato. Todo esto es muy complejo, ¿verdad? Todo esto es muy complejo. Tiene su manera, tiene su maña, por decirles, ¿verdad? De cómo se cosecha el café. No es nada más de ir a arrancar las cerezas y ya no. Tiene un proceso y todo eso es un proceso, ¿verdad? Todo eso es un proceso a la hora de la cosecha, no solo la cosecha, la producción, ¿verdad? Los almácigos, cómo cuidarlos. Esto es lo que vamos a ir viendo, pues eso, para los que ya tienen esa práctica del café, pues ya va a ser un recordatorio, ¿verdad? Va a ser un recordatorio, más de los que no, pues ahí vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco con respecto al cultivo de café. Pero vamos a dar inicio todos a la historia. Vamos a dar inicio a la historia. Vamos a ver, Margarita. ¿Estás ahí, Margarita? Sí, Inge. Bueno, tienes alguna idea, ¿verdad? No exactamente me dices que en sí, ¿verdad? O tienes alguna idea cómo fue introducido el café aquí a Guatemala. ¿Tienes idea tú cómo lo introdujeron? Bueno, yo creo que fue porque trajeron semillas o algo así. Bueno, sí, o sea, sí, fue la planta, ¿va? Fue la planta que la introdujeron. Pero mi pregunta es cómo fue el proceso que se introdujo aquí en Guatemala. A ver, Jo Gutiérrez, ¿tienes idea cómo fue? Dije, la verdad estuve haciendo memorias y solo me recuerdo algo sobre las Antillas, pero solamente eso le podría decir. Muy bien, no, o sea, no es que la cosa de que se pongan ahorita rápido a googlearlo, porque yo sé que, bueno, hay algunos que se toman el tiempo, ¿verdad?, en buscarlo, hay otros pues que no. En cuanto a cómo fue la introducción, ¿verdad?, cómo fue la introducción del café aquí en Guatemala. Les voy a compartir un poco de historia previo antes de hablar con respecto al cultivo de café. Este cultivo de café patojo va a estar más marcado aquí, ahorita hablando aquí del curso. Y Carlos me estaba comentando de otro patojo también, de otro estudiante, que aparte del que nos dio la charla allá en Anacafé, hay otro interesante también que está trabajando en Anacafé y que pues le interesa venir aquí a la escuela, ¿verdad? Compartir el cultivo del café. Espero, la verdad de mi parte, espero de que ustedes aprendan bastante, ya que es un cultivo que lo tenemos más que todo a la mano, ¿verdad? Ya que está cerca el cultivo. Que aparte están los cultivos, pues los que se dan en la costa, ¿verdad? En la costa sur. Pero el café aquí en Guatemala, o sea, aquí en esta área es donde tenemos que prácticamente saber más del café. Les voy a compartir mi pantalla.
y vamos a hablar un poco de la historia del cafecito para todos. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, no duden en hacerlo, porque pues estamos aquí para apoyarles en algo a usted, en algo a usted, ¿verdad? De que no sepan, ¿verdad? Pero sé que ustedes tienen bastante conocimiento con todos los cultivos, exactamente, no solo el café, ¿verdad? Posiblemente, como les digo, los compañeros que son del área de la costa, pues ellos también ya tendrán algún conocimiento de los cultivos que se dan por allá. Tanto como ustedes, que son de esta área de por acá, pues también tienen conocimiento con el café. A veces solo pasamos en las plantas, solo pasamos en una plantación y pues no sabemos en sí su origen, no sabemos de cómo fue introducido aquí en Guatemala. Como les comento, ¿verdad? Los que ya tienen experiencia con respecto al café, qué bueno. Y sí, al final, pues como vamos a hacer nuestra práctica de estar tome y tome café, eso va a ser igual un proceso, no es solo de tomar café y ya, ¿verdad? Sino que ustedes mismos van a ir experimentando y solo espero de que hayan recabado la información necesaria que hicieron ustedes con respecto a su pregunta, porque los vamos a estar discutiendo el día de mañana. Bien, vamos a comenzar con el café precisamente de Guatemala. Sabemos de que sí, el café pues fue descubierto, ¿verdad? Es originario más que todo de Asia, de todos esos lugares de las Antillas, donde dicen los compañeros, ¿verdad? Desde el otro lado del mundo. Todo eso todo eso fue como descubierto. Todo fue descubierto, así como les comentaba la historia, ¿verdad? Del maíz, que cómo se descubrió en sí. Entonces, igual, Pato, todo esto fue descubierto, quién lo habrá hecho, pues no se tiene la menor idea, ¿verdad? Sino que cómo fue descubierto todos estos granos, para qué se iba a servir, ¿verdad? A veces puede que nosotros encontremos alguna semilla, pero más alguien que sea curioso, porque al final me imagino que un curioso fue el que descubrió todo esto. Alguien que es muy curioso, pues descubre varias cosas, patojos. Se encontró en sí para qué servía el café, cómo fue ese proceso, que aparte de la cereza, ¿por qué hay que extraer las semillas, verdad? ¿Por qué hay que pasar el proceso del despulpe, que de ahí hay que secarlo, que hay que triarlo? Todo ese proceso, ¿cómo fue descubierto, verdad? ¿A quién se le ocurrió hacer todo eso para terminar en la taza de café? Muy bien. Dice que a lo largo de la historia han sido muchos, ¿verdad? Han sido muchos los que han calificado al café de Guatemala como el café único. Hay varios, ¿verdad? Hay varios lugares. Dice que las más de 300 microclimas que encontramos acá en Guatemala, hasta también podría decirse, goza este país, que son los valles, son lagos, son volcanes, la gran riqueza mineral de sus suelos, la proximidad del Océano Pacífico y Atlántico, su patrón de lluvias constantes durante todo el año y la altura de sus cafetales, más del 90%, ubicados por encima de los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Garantizan sin duda unas características inmejorables para el cultivo de este producto, una de las principales fuentes de ingreso del país. Como les comento, Guatemala pues es un país variado. Si nosotros queremos calor, pues podemos ir a la costa. Si nosotros queremos frío, pues a San Marcos. Si queremos un clima templado, ¿verdad? Pues podemos venir por acá o por el área de Guatemala, Chimal, Huehue. Cuentan con unos climas templados.
hay lugares donde sí hay mucho más frío, podría decirse Sija, Sibilia, no sé si ustedes pues tienen el gusto de conocer esos lugares, pero es hasta ahí donde cae, igual en San Marcos, hay áreas de San Marcos, ¿verdad?, donde el frío es mayor, ¿verdad? Hay bastante frío. Tenemos ganas, supongamos, de ir a un puerto, ya tenemos a la mano. Conocí a compañeros, amigos, ¿verdad?, de diferentes lugares, por decirles países. Ellos no cuentan con zona costera, o sea, no cuentan con una, donde están ubicados, donde ellos se ubican, pues no cuentan con una playa cercana, pues es muy difícil, dicen ellos, y a la hora de estar, les comento esta experiencia, ¿verdad?, a la hora de ellos de estar cerca del mar, pues ellos se asombran, se emocionan mucho de ver todo eso, porque no, por la ubicación de su país. Y nosotros tenemos todo a la mano, patojos. Como aquí nos comenta, aquí tienen varios climas, varios microclimas que nos ayudan en la producción de diferentes cultivos que nosotros estamos implementando. Igual aquí en este caso estamos hablando del café. A pesar de su pequeña extensión territorial, 5 veces más pequeño que España, Guatemala es actualmente uno de los 10 mayores productores de café del mundo, uno de los principales proveedores de café para Europa y sobre todo también para Japón. En la temporada del 16 al 17, este origen alcanzó los 3.500 millones de sacos de 60 kilos de café, una cantidad sensiblemente más alta que la de las 2 últimas temporadas. Cuando nosotros tenemos aquí compañeros patojos que tienen bastante experiencia con respecto al café, no me dejarán mentir, ¿verdad?, que esto es una cuestión de dedicación, patojos, una cuestión de dedicación. Si en sí yo quiero ser un gran productor de café, pues deberíamos, ¿verdad?, queremos una buena producción, dedicarle. Es cuestión de dedicarle tiempo. Ya si, digamos, pues no contamos con ese tiempo, sería la cosa de delegar, pero ustedes saben que no es lo mismo delegar a que uno mismo lo haga, porque es diferente. Ustedes ya saben cómo es el manejo de todo eso, y delegar pues ya cuesta mucho a la siguiente persona, ¿verdad?, tratar a nuestros cultivos, a nuestras plantas, como nosotros lo hemos estado tratando, debido a la gran producción que nosotros queremos y esperamos en nuestras áreas de cultivos que tenemos. La práctica totalidad del grano guatemalteco es arábico. Aún así se hace muy difícil poder consensuar una única definición para la tasa de este origen, pues como ya hemos señalado, ¿verdad?, los microclimas que existen en las regiones cafetaleras marcan la diferencia en las características de fragancia, aroma, la acidez, el cuerpo, el sabor y el post-sabor de los granos guatemaltecos. Cortándole un poquito aquí a lo que estamos viendo, estas son las características, patojos, que nosotros tenemos que detectar a la hora pues de catar el café, de probarlo prácticamente, ¿verdad? Ver, sentir su fragancia, sentir el aroma, porque fragancia y aroma son muy diferentes, la acidez también, el cuerpo, el sabor y postsabor de los granos guatemaltecos. Todo esto es un proceso. Y todo esto va a definir dependiendo cómo fue tratado el café desde la cosecha. Desde la cosecha, cómo fue, no solo la cosecha, sino que desde que fue prácticamente cuando se implementó ese cultivo, ¿verdad? Cómo fue cuidado, cómo fue abonado, cómo fue el tratado, cómo fue la sombra. Asimismo, pues vamos a obtener esa producción nosotros dependiendo. Entonces, estas son las características que nosotros vamos a ir viendo la próxima semana, que es fragancia, aroma, acidez, el cuerpo, sabor y postsabor.
Pero aquí nos quedaríamos solo en sabor nada más. Entonces son 5 características que no se les voy a olvidar. Son 5 características que vamos a ir viendo a la hora de estar probando el café. Bueno, no sé si ustedes, si alguno tiene esa experiencia de probar ese café, ese café es así extranjero, valga la propaganda, ¿verdad? Que es Folgers. Este café de mi parte, la verdad, no soy muy consumidora al café, yo sí no soy muy consumidora al café. Pero ¿a qué voy con esto? Es de que tenía un frasco, por decirles así, ¿verdad? Pero como ustedes sabrán, y ahí explicaron, de que dura más cuando es en grano. El café cuando, a la hora de venderlo en grano, pues tarda más, tarda varios meses, por decirles ahí guardado. Cambio cuando ya está molido el café, sus partículas se vuelven más propensas, por decirles así, más indefensas a perder su aroma, a perder la fragancia. Entonces este café, ¿verdad? Este café que les comento, pues ya está así molido. Entonces lo cocinamos, lo hicimos, ¿verdad? Pero si ustedes, patojos, rápido se detecta, se siente no solo el aroma, sino que el sabor ya se coció el café, ¿verdad? Se hizo así en olla. Eso a la hora de hacerlo también no es nada más de dejarlo hirviendo tanto tiempo, no, eso es solo, como se dice, ¿verdad? Vulgarmente, solo es un pasón, así un hervor a la hora de cocinarlo, pero sabía muy amargo ese café. Entonces, cabal, vimos la fecha y sí, ya estaba vencido ese café, ya se había vencido. Entonces, voy a de que se puede identificar todas estas características, ¿verdad? A la hora de catar el café se puede diferenciar estas características. Espero, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pueda identificar estas características a la hora de nosotros realizar esta práctica que vamos a hacer. Dice que así en las zonas bajas de 760 a 1070 metros sobre el nivel del mar, el crecimiento es más rápido. Esto hace que el café no posea mucha acidez y cuerpo. Es considerado un café suave y agradable, conocido a nivel internacional como Prime y Extra Prime. En las zonas intermedias, entre 1070 a 1200 metros sobre el nivel del mar, las calidades aumentan. El café de esta altura es conocido como semiduro y duro. En las zonas más altas, a partir de los 1300 metros sobre el nivel del mar, se cultiva el café estrictamente duro. Es donde se mira a la hora de empacar el café, ahí viene todas estas características, patojos. Viene todas estas características, pues, en la etiqueta, ¿verdad? Viene esas iniciales SHB, que es estrictamente duro, ¿verdad? Como está en inglés, aquí están en inglés, ¿verdad? Estas iniciales, muy cotizado a nivel mundial por su peculiar acidez, cuerpo consistente, sabor definido y fuerte aroma. Entonces, como podemos saber, ¿verdad? El café no es nada más, vuelvo a insistir, no es nada más de cultivarlo, sino que conforme al proceso que se realiza, así es prácticamente lo final, la materia, lo final que nosotros vamos a obtener. Ustedes, patojos, creo que me salté una diapositiva. Bueno, una historia ligada a la calidad, dice. La historia del café en Guatemala se inicia a mediados del siglo XVIII. No se conoce la fecha exacta de la llegada de los primeros cafetos al país,
aunque la mayoría de las referencias coinciden en situar este hecho en 1750 y 1760. Lo que sí parece acordado es que las semillas y algunas plantas se trajeron de las Antillas y que la primera ciudad donde se plantaron fue en Antigua, donde los sacerdotes jesuitas llevaron las plantas de cafeto para utilizarlas como decoración en los conventos de la ciudad colonial. Entonces, el café al final, como podemos ver aquí, leer, fue introducido por estos sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Sabemos bien que ellos pues venían en los tiempos de los mayas, por decirles así. Ellos venían de diferentes países, ¿verdad? Como que no sé cómo decirles, no sé cómo se le llama a ese proceso que ellos vienen, ¿verdad? Para que los mandan de diferentes países. Entonces ellos vinieron a hacer este proceso aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero ellos se ubicaron más en Antigua. Antigua pues está muy conocido porque ahí se ubicaron prácticamente por decirles, la totalidad de monjas, de sacerdotes, como que en Antigua fue el centro, ¿verdad?, de todos ellos. Entonces, como nos dicen aquí, ¿verdad?, unos sacerdotes pues trajeron estas plantas únicamente para adorno, únicamente para adornar la antigua Guatemala. Entonces sabemos de que Antigua ahí fue donde se originó, ahí primeramente fue el origen, ¿verdad?, del café. ¿Hay algún patojo aquí ustedes que sea de Antigua? ¿Hay alguien que sea de Antigua ustedes? ¿O el más cercano de Antigua? Sí, ¿Quién eres? No sé. Matzer y el Pedro somos cerca de Ah, bueno. Gracias, Patojo. Sí, como sabemos, pues estamos ahí cerca están ustedes cerca de Antigua, pues Antigua fue la primera ciudad, ¿verdad? La ciudad colonial donde se originó el cafecito, donde se empezó a implementar el café. Su salida fuera de este recinto no tardó en llegar, aunque como en su introducción no existe un consenso, ¿verdad?, claro de cómo sucedió, quién lo fue exactamente que lo sacó, pero dice que hay crónicas, ¿verdad?, que le otorgan esta responsabilidad a don Juan Rubio y Gemir, quien dicen que fue el primero en llevar plantas de café a las afueras de la Antigua. Fue en el año de 1800. Otros relatos pues otorgan desde este protagonismo a personas anónimas que en su visita al convento de la Compañía de Jesús en la Antigua, no sé, les soy sincera, no sé si aún todavía existe este convento, pues exactamente que funcione, no, sino que ruinas o algo parecido. Algunas vallas, recogieron ellos algunas vallas, ¿verdad?, que luego sembraron en diversas partes del país de Guatemala. De ahí seguidamente fue Villanueva, Petapa, Matitlán, Santa Rosa y Jutiapa, con lo cual pues el cultivo se extendió en unas buenas partes de territorio, sea como fuere, ¿verdad? Lo que seguramente nunca se imaginaron los sacerdotes fue que varios siglos después estos llamativos frutos rojos se convertían en principal producto de exportación en Guatemala. Podemos viajar en ciertos lugares de la costa, Patojos, en ciertos departamentos. Ustedes se han dado cuenta que en Antigua hay un lugar que se llama, no tengo el nombre exacto ahorita, pero fíjense que son grandes fincas ustedes, son grandes fincas no solo en Antigua, sino que tengo entendido que casi es en
en ciertos departamentos de Guatemala donde estas grandes fincas ustedes están abandonadas, ya no producen ya no tienen esas grandes extensiones de producción de café, o pueda de que ya se hayan ido a otros lugares, ¿verdad? A otros departamentos, pero se mira que todos los utensilios, por decirles así, de toda la maquinaria que se utilizaba anteriormente, eso sería interesante, fíjense, llevarlos para que ustedes conozcan las maquinarias que se utilizaban antes. Eran ahí sí que maquinarias rústicas, ¿verdad? Podría decirse con piedras, que en la actualidad ustedes ya todo está tecnificado, ¿va? Ya la tecnología pues vino a implementarse, y ya no la maquinaria que se utilizaba anteriormente en cuanto a todo este proceso que se hacía de café, pues ya no se usa. Entonces eso quedó ahorita como si fuera, ¿cómo se llama? Un museo, todas estas fincas, grandes fincas, porque eran inmensas, donde se cultivaba el café, ya no produce, entonces ya quedan solo abandonadas, ya son, hay un porqué, porque ya, o sea, hay varios porqués, ¿verdad? El por qué se quedan abandonadas estas áreas, pero pues vamos en proceso ahorita y les voy explicando a ustedes. La aclimatación de los cafetos fue asombrosa, aunque como industria la producción progresó lentamente, ya que hasta mediados del siglo XIX, el café se usaba en Guatemala más como medicina que como bebida. La independencia de Guatemala, firmada el 15 de septiembre de 1821, supuso un gran impulso para la caficultura del país. El gobierno se preocupó desde el primer momento en potenciar la productividad de todos los campos, y a este fin establecieron el decreto del 1 de octubre, el cual recogía el importante de diversas recompensas para los 4 primeros agricultores que fueran capaces de producir 10,000 libras de café. La preocupación por la calidad ya afloró por aquel tiempo, y se cuidaba que el grano obtenido tuviera buenas características para ser vendido. En 1854 se realizó la primera exportación de café de 4.370 kilos a $10 americanos, ¿verdad? 26 años después, que fue en 1880, el café ya era el cultivo más importante del país y generaba un 80% del valor total de las exportaciones. Entonces, como podemos ver, patojos, esto ha venido desde las historias, así que de nuestros tiemparajales, ¿verdad? Desde que empezó la historia del café aquí en Guatemala. No, como les comento ahorita, pues ya solo quedan ruinas en ciertos lugares, en ciertos departamentos, ya solo son ruinas donde se producía esas grandes cantidades de café. Y como nos comenta aquí la historia, ¿verdad? De que se realizó el decreto del 1 de octubre, donde todos los productores pues tenían que dar 10,000 libras de café para ya empezar, digamos, pues ya no perder esa línea de que producía Guatemala una gran cantidad de café. Entonces aquí nos explican, ¿verdad?, que fue bajando, pero esa vez pusieron este decreto, pues ya todos los caficultores empezaron a producir más. Son incentivos, ¿verdad? Y ustedes muy bien lo saben, todo eso son incentivos, todos esos han sido incentivos, no se da, así que se da estos incentivos para poderlos motivar a que produzcan más. Y en todo lugar posiblemente se da, hasta con ustedes, ¿verdad? Incluso con ustedes de estudiantes, cuando pues posiblemente uno quiere como docente que ustedes se pongan pilas, que lean, que estudien, bueno, pues no sé, 1 punto, 2 puntos extras, ¿verdad? Pero al final
tiene un porqué no solo para que ustedes pues se ganen el punto, sino que también aprendan, para que esto también sea recompensa para que ustedes aprendan. Los gobiernos liberales en el año 1898, en 1931 impulsaron de forma decidida la caficultura guatemalteca. En esa época se confiscaron las propiedades de la iglesia y muchas tierras comunales y se promulgó una ley que obligaba a los indígenas a trabajar en las fincas cafetaleras. Pongamos una pequeña pausa, patojos. Aquí pues todo esto vino a arruinar varias fincas productoras de los mismos pues agricultores, de los indígenas. Ustedes tienen esa historia, tienen esa idea que en estos años pues era muy denigrante, así era muy denigrante la trata de los indígenas. No sé por qué anteriormente pues ellos eran dejados, por decirles así, ellos eran dejados, no eran como ahorita en la actualidad, ¿verdad? Pero anteriormente todos los indígenas pues eran explotados porque mucha gente extranjera se vino a establecer aquí en Guatemala ellos viajaron debido a la guerra que existía en Europa, en todos esos países. Entonces ellos decidieron viajar acá a Guatemala, pero pues, como ustedes sabrán, ellos ya traían dinero, o sea, traían propiedades y todo, no traían propiedades, ¿verdad? Sino que traían recursos, entonces ellos pues se vinieron a adueñar, por decirles así, ¿verdad? Máximo con el apoyo del gobierno. Entonces, aquí nos comenta, dice que fue obligado el gobierno a muchas tierras comunales y se promulgó una ley que obligaba a los indígenas a trabajar en las fincas cafetaleras. Una norma que fue abolida en el gobierno de Jorge Ubico. Este presidente, ustedes sí fue masacre, y la verdad que en cierta parte, conociendo su historia de este presidente, fue muy bueno. Él sí fue muy, fue muy estricto y él sí trataba, pero de lo peor a las personas. Esto fue en el año de 1931 a 1944. Fue además en esta época, concretamente en el año de 1915, que la Exposición Internacional de San Francisco reconoció a Guatemala con el primer premio al mejor café del mundo, consiguiendo pues la atención definitiva de tostadores y consumidores por este origen. Ya de ahí pues después de este año ya diferentes países, ¿verdad? Ya diferentes países empezaron a producir café. No dejemos atrás el café de Colombia. No sé si alguno ha tenido el gusto de probar este café a ustedes, pero la verdad es rico. Es rico este café de Colombia. Igual, como todos saben, pues el café de altura es el que es más rico, ¿verdad? Su sabor, su aroma, el cuerpo. Entonces el café de altura se considera que es el más rico, ¿verdad? Es el que más le agrada a las personas. Entonces, este presidente, pues Jorge Ubico, vino a quitar esta ley, por decirles así, de que todos los indígenas tenían que trabajar. Fíjense ustedes de que no estamos muy lejos, patojos, pero en la actualidad hay personas que aún siguen trabajando de eso. En la actualidad, pues estamos sabiendo de que hay familias, hay personas de escasos recursos, de que van a trabajar a las fincas a cosechar el café. Aún existen personas. Considero de que si estas personas, ¿verdad?, se pusieran en huelga, por decirles, no trabajar, entonces ya no sería una gran producción de café aquí en Guatemala. Como les digo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por lo mismo hay que apreciar bastante, a los agricultores, a los que van a ofrecer la mano de obra.
a la hora de cualquier tipo de cultivo, ya sea de banano, de 50, que hay un buen de gente ahí en banano, en caña de azúcar, no se diga ustedes, o sea, hay muchísima gente trabajando, está bien, o sea, está bien, se está dando la mano de obra, tienen trabajo, tienen empleo, pero es un trabajo muy duro, no solo como les comento, la cosecha y todos estos procesos, ¿verdad? Todos estos tipos de cultivos, pues es muy duro el trabajo. El café, fuente de riqueza y salvaguarda del medio ambiente. Se estima que en el parque actual de árboles que dan cobijo, ¿verdad?, a las plantaciones cafetaleras en el país supera los 38 millones de unidades, gracias a lo cual las plantaciones de café son gran proveedores ustedes de oxígeno y un buen fijador de carbono. 2 hectáreas de cafetal generan la misma cantidad de oxígeno producido por 1 hectárea de bosque tropical húmedo. De modo que diariamente este gigantesco bosque cafetal guatemalteco vierte a la atmósfera la cantidad nada despreciable de 5 millones de toneladas de oxígeno. Además, el material orgánico que desechan los árboles de sombra no solo enriquece el suelo, sino que también lo protege contra la erosión causada por la caída de la lluvia. Los cafetales guatemaltecos florecen una vez al año, durante los meses de marzo, abril o mayo, dependiendo la altura en donde están, dependiendo el tiempo en que fueron sembrados, dependiendo de la elaboración y régimen de las lluvias de la región en particular. La floración tarda entre 2 y 3 días y durante este espacio el tiempo los cafetales adquieren un aspecto de campo nevado. De cada flor nacerá un fruto que contiene 2 semillas o gramos de café, granos. Entonces, todo, como les comento, pues esto también nos viene a aportar al ambiente el cultivo de café. Entre los meses de junio a octubre, las matas de café se llenan de frutos de color verde que crecen paulatinamente hasta alcanzar su tamaño normal. El café guatemalteco es recolectado a mano para seleccionar el fruto adecuado, que no deben ser verde ni tampoco muy maduro. El procesamiento habitual de un primer beneficio húmedo, seguido del secado al sol y beneficio seco, en que las máquinas convierten el grano pergamino en grano oro, listo para enviar a los tostadores. Y de ahí viene otro proceso. Ustedes sabrán, como les digo, los patojos que tienen este cultivo del café no me dejarán mentir de que todo eso es un proceso, ustedes. Todo eso es un proceso a la hora ya de la cosecha, como nos comenta aquí, ¿verdad? Que no tiene que estar un color, pero a ver, compañeros, los expertos en café aquí presentes, ¿qué color tiene que tener la cereza a la hora de ser cosechado? ¿Cómo es el color en sí que uno lo puede cosechar? A ver. Inge, eso puede variar, nunca es un mismo color. Ajá, ¿y por qué va a variar? A ver, cuéntanos. Porque lo importante es, nosotros estuvimos preguntándole ahí al que nos explicó el día que fuimos a la gira, de que tiene que estar de 18 a 24 grados Brix, cantidad de azúcar, así el grano, así el fruto, para ya ser cosechado. Entonces el color puede variar. Pues a eso, miren, pues con eso me refiero, ¿cómo voy a ver
O sea, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a saber cuál es en esa etapa de los grados Brix? Sí, escuché de que tiene que tener de 18 a 20 grados Brix, ¿verdad? O sea, como que ese es el medidor. Pero en sí, ¿cómo lo voy a ver en hacer esa a simple vista, por decirles así? ¿Cómo voy a decir, sí tiene este tanto? Claro, haciéndole ese estudio, ¿verdad? Llevándolo al laboratorio y decir, esto ya está. Pero imagínense qué interesante sería de que con solo ver ese color, no sé, ha de ser rojo, ya llegando como a Corinto, no sé cómo sería esa etapa para poder decir, bueno, esto ya está, esta cosecha ya está como que al 100 y démosle, ¿verdad? Cosechar. He visto de que sí que en las fincas, por decirles así, en los cafetales, ellos van cosechando. Imagínense cuando llevan a las personas a trabajar ahí. Ellos no van a estar midiendo los grados Brix, ¿verdad? Van a decir, sí, este ya está, y jalar el grano, o sea, la cereza. Miren, van midiendo, no, sino que con la experiencia, por eso les digo, que qué color en sí de la cereza tiene que tener para ya ser cosechado. Como le comento, a ver. Ajá, te escucho. Gracias, compañero Dani. Así es. No sé si fue Dani el que me habló. Bueno. Pero como les digo, pues, eso ya es experiencia ustedes. Todo eso ya es pura experiencia. Y si es cierto, tiene que tener un cierto color cereza, por decirles así, para decir, este ya está. Les vuelvo a repetir de mi experiencia, yo le comentaba al compañero, mira, y este se va, no, porque mira el color y que no sé qué, y este ya está bueno, y no es nada más de ir a cosecharlos ustedes, mire, todo eso es bien complejo, no es nada más de agarrar cualquiera al que me dé la gana, no. Imagínense ustedes, hay que medirle su grado Brix, hay que medirles el grado Brix. Aparte, pues hay que ver el color, ¿verdad? O sea, cuando ya no es necesario ver el grado Brix, ya es un solo agarrar el color y empezar a jalar. Cuando ya está maduro, me comentaban los compañeros, ¿verdad? Cuando ya están así, como por decirles, hablándole de esa forma, se va suavecito, ¿verdad? La cosecha. Y agarra una parte de la planta del café y empezamos a cosechar. Muy bien, patojos, continuamos el día miércoles, perdón, y nos miramos en un ratitito. Pasen feliz tarde. Buenos vidrios. También.